Bueno, Nelson, vamos a hablar ahora sí un ¿Cómo poquito en serio, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó hoy de la atención de Cristina? El enojo, citar a Eva Perón. Sí. Bueno, realmente se ve que impactó el paro por la actitud que tuvo, ¿no? El desprecio, porque obviamente la contradicción, es decir, si ella hubiera sido hoy opositor, hubiera apoyado el paro. Está claro, ¿no es cierto? Sin duda. Y el desconocimiento de la realidad, tres cosas, ¿no? Uno, cuando hubo un hecho que yo hoy critiqué, ¿no? Cuando Barrio Nuevo lo trató a Kicillof de rusito, lamentable. Sí, lamentable. Me pareció muy bien que dijera eso. Ahora, después la misma presidenta que después te trata de gorila. Claro. Es decir, la misma presidenta que hace este reproche discriminatorio e inmediatamente después te pone el mote de gorila, que es efectivamente tan discriminatorio como el otro. Primer punto. Segundo punto, la idea de la presidenta que cree que los trabajadores que son afectados por el mínimo imponible son ricos. Claro. ¿No? Son ricos, creen que viven en un lugar donde quitarle un sueldo y medio a una persona, es decir, no le quitas nada. Hay gente que vive al día. Y son docentes, choferes de colectivo, por supuesto. Digamos, aceiteros. Y el tercer tema es yo diría, el concepto absolutamente errado que tiene la presidenta de la clase media. Es decir, la presidenta cree que la clase media es gente que vive en Recoleta, gana 100.000 pesos y más. Los colectiveros que pararon son clase media, los docentes que pararon son clase media, los transportistas que pararon son clase media, los maquinistas de trenes son clase media. La presidenta cree que la clase media es una clase que vive en un Olimpo. Esos tres elementos a mí, entre el enojo que tenía, me llamaron la atención en cuanto a un concepto que yo digo, pero ¿la presidenta está consciente de lo que está diciendo? Porque realmente marca un alejamiento de la realidad y una actitud, yo te diría, intolerante con esa realidad y sí estigmatizante, muy fuerte. Ahora, Nelson, recién lo marcaba mi viejo en la columna. Hay como una especie de argumento autoincriminatorio, de argumento pírrico de la presidenta, que cuando quiere decir que el reclamo es muy pequeño, de un sector muy acotado de los trabajadores, con ese argumento reconoce la precariedad laboral, el nivel bajísimo de sueldos que hay en la Argentina. Eso es una contradicción notable. Efectivamente. Que sea el 10 o el 11 o el 12% de los trabajadores, los que tienen, entre comillas, son castigados con el mínimo no imponible y otros que no, te marca uno de las pesadas herencias de esta así llamada década ganada. Y uno lo dice con mucha pena porque por supuesto que este gobierno hizo cosas positivas que todos le reconocimos y marcamos. Ahora, cuando vos, para marcar tu logro, tenés que retrotraerte al 2002, es porque estamos con problemas, porque digamos, han pasado ya 13 años. Si todo se va a comparar con el 2002, estamos liquidados, porque entonces con cualquier cosita progresás. Porque imagínate que venga el gobierno que viene y decir, no, en relación al 2002 estamos mejor. Claro. A mí me preocupa todo esto, porque efectivamente, además, como vos marcabas, Alfredo, ella hoy habló de las fuentes de trabajo que se crearon. No se crean más fuentes de trabajo. No, todo lo contrario. Hace 3 años que se destruye el empleo. Entonces, efectivamente, este mal conocimiento de la realidad que tiene que ver con lo que efectivamente le informa Axel Kicillof. Esto está clarísimo, que está absolutamente distorsionado. Mirá, ¿qué hubiera dicho Cristina si un ministro del gobierno que venga, Scioli, Massa o Macri, le dice: no sé cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Qué hubiera dicho Cristina? No, pero seguro que hubiese puesto el grito en el cielo. Perfecto. Ahora, Nelson, hoy en el discurso también la presidenta dijo, aunque trastabilló un poquito, dijo, vamos a seguir nosotros en el gobierno. O sea, da por cierto que va a ganar alguien en representación del Frente para la Victoria o del kirchnerismo. Algunos decían que, bueno, ella puede ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, que a lo mejor Scioli Kicillof podría ser una forma que ella empujaría, con el objetivo de ver si pueden ganar en la primera vuelta, si se acercan al 40% y si ninguno de los competidores llega al 30%. ¿Eso te parece posible o crees que realmente el ciclo está cerrado? Mira, yo te voy a dar justo hoy encuestas que supe que tiene poliarquía. Números que tiene poliarquía. La imagen positiva de la presidenta es muy alta. Poliarquía la tiene entre 45 y 46%. Eso no significa que la vayan a votar todos, pero implica que tiene un nivel de liderazgo muy fuerte. Y de aceptación muy grande. Y además después de todo lo que ha pasado. Pero después de Nisman, después de Otesur y la ruta del dinero. Y después de 12 años de gobierno. Totalmente. La realidad hoy que ven estos encuestadores es que Nisman hoy no tiene peso electoral. Claro. Lo cual es, por supuesto,
Esto, para el gobierno lo festeja. Seguro. Esto, ¿no? Realmente. Así que esta es una realidad que marca, además, Alfredo, un verdadero, por supuesto, falta mucho por hacer. Por eso vos estás viendo la idea esta que tenía Mariano Recalde de poner SFK en la boleta. Claro, porque eso es efectivamente un elemento aglutinador dentro de la votación. ¿Qué más de las encuestas que tengo? Esto ya algo se sabía, pero hasta el momento es así. Si la segunda vuelta es entre Scioli y Massa, estas encuestas lo tienen a Massa ganando. Si la segunda vuelta es entre Scioli y Macri, estas encuestas, o por lo menos las que tenían hasta hace no mucho tiempo, lo marcan a Scioli ganando, indicando que gente de Massa vota por Scioli. En este momento en el cual se vive con Massa un tembladeral que todavía no está cerrado, pero que lo tiene en caída. Entonces, esto es un elemento de la realidad que debería exigir de la oposición dos cosas. Primero, una adecuada apreciación del rival que se tiene. ¿Por qué? Porque todo esto que está ocurriendo, Alfredo, este fin de ciclo kirchnerista, que lo va a pagar el que venga, pone plata en la calle. Vos en la calle hoy ves plata y ves el elemento del consumo. Todos los anuncios permanentemente. Totalmente. Que son subsidios. Claro. ¿No es cierto? Paradojalmente beneficiando a la clase media y alta, porque este fin de semana va a ir a comprar lavarropa el que vive en Pared y Quintana como el señor que vive ahí en La Matanza. Y va a tener el primero más chance de comprarlo que el segundo. El 50% que gana menos de 5.000 pesos no va a ir. Por supuesto, efectivamente. Entonces digo, hay un final con aire de fiesta, que va a pagar otro. Pero el momento de votar, la psicología del votante en todas partes del mundo, pues decís, esto lo pensamos nosotros, el votante ve otra cosa. Sí. Tiene una actitud más conservadora y suele respaldar a los oficialismos cuando no hay una alternativa que enamore. Pero ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta del por qué. Acuérdense ustedes del gran miedo de Néstor Kirchner del síndrome del Pato Rengo. Por supuesto. De ir a una elección sin reelección y lo que significaba y el final. Y Cristina, la verdad, hasta ahora no ha sentido. No. Segundo, ahora hay una realidad muy clara que Cristina sabe. Sin un Kirchner no hay kirchnerismo. Y por supuesto que hay una realidad muy clara. Si gana Scioli, las chances de Cristina de volver al poder se esfuman. Porque Scioli no va a estar, no va a ir, no va a hacer este trabajo para estar ahí 4 años. Scioli va a ir ahí para ejercer el poder con plenitud, ¿no es cierto? Y con la idea de quedarse 8 años. Incluso si ella es candidata a gobernadora de la provincia. Totalmente. ¿No es cierto? Así que esto quiero que lo tengamos en claro, porque esta actitud de Scioli, que puedo decir que aguanta hasta llegar nomás. Aguanta el maltrato hasta llegar. Scioli va a producir hechos diferenciadores en su estilo. Es decir, no la va a tirar a Cristina, para decir ahora no más. En forma sutil de saquerarse, un día se van a dar cuenta que manda él y no manda Cristina. Lo digo porque así como marco la actitud que yo soy muy duro en el término, digo, de felpudo, que ha utilizado hasta ahora, que yo le critico profundamente, una vez que llegue al poder, Scioli va a ser un hombre de ejercicio del poder y que va a resguardar dos cosas. Primero, su poder y segundo, las diferenciaciones con Cristina, porque él las va a marcar en su forma. No esperen un alarido, un estrépito. La va a marcar en los hechos con esta actitud de sentarse con los otros, de hablar con los otros, de buscar como ha hecho en la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Es decir, cosa que va a marcar una diferencia brutal con Cristina. Y si a Scioli le va bien, Cristina no vuelve más. No, y además en la provincia demostró que pudo deglutirse al presunto conspirador que era Mariotto, y Mariotto es un militante de Scioli. Por supuesto. Y él haría lo mismo con Kicillof. Vos sabés que en ese aspecto, y además con el acompañamiento del peronismo, porque en el peronismo hay mucha gente, tanto fuera de Cristina, tanto que se fueron de lo de Cristina a lo de Massa, como que se quedaron con Cristina, que están hartos, ¿no? Están podridos de este manejo absolutamente autoritario, desconsiderado, de falta de diálogo, del temor, del grito, de la mala consideración que tiene la Presidenta de la República. Ahora, eso cansa también, ¿no? Yo insisto con las posibilidades de candidatura de la propia Cristina. Esto que decía un poco en chiste recién Ariel cuando decía Máximo a la presidencia y Cristina a la gobernación. Hoy por hoy, muchos cuadros del oficialismo se ilusionan con Cristina candidata a gobernadora, Cristina candidata a diputada, como decía recién Alfredo, Cristina candidata a diputada del Parlasur, candidaturas dobles. ¿Cuál puede ser el poder que tenga Cristina como, bueno, parte del Parlamento, oposición, parte del oficialismo? El único objetivo que ahí percibiría
o perseguiría a Cristina es, por supuesto, tener un foco de poder real. Claro. No, el llano va a ser muy duro para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Los tribunales? ¿Estás pensando en los tribunales? Yo no creo que los tribunales lleguen a ella, pero la va a pasar mal. ¿Por qué? La va a pasar mal Máximo Kirchner. Claro. Que me parece hoy es un dato muy fuerte lo que dio Máximo Kirchner en el reportaje que le dio Víctor Hugo, porque marcó conceptos, no fue alguien improvisado. No, marcó, digamos, después de desmentir lo de Clarín, lo de la noticia más, que llevó 3 preguntas, 4 preguntas, sí. Vieron, la mayor parte lo que produjo fue una bajada de línea política. Muy fuerte, y no descartó su candidatura. No descartó, muy bien expresada. Sí. ¿Viste, Alfredo? Bien te digo, muy bien expresada, con serenidad, con firmeza, con el apoyo a los 5 candidatos. Scioli no quedó, dijo, estamos contentos de tener 5 candidatos. Y además le dio el valor del pluralismo. Le mandó un mensaje a Macri con el tema del dedazo, marcando que el rival de Cristina es Macri. Y esto obedece a 2 razones. Primero, porque de esta manera polariza y tiene la esperanza de que entre Macri y Scioli, la gente, si no es Randazzo, la gente de Massa vote por Scioli. Claro. Y segundo, porque el rival, digamos, el político que le asegura a Cristina mantener vivo el sueño del 2019 es Macri. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y hablando de Macri, una pregunta complicada. ¿Te pareció correcto el gesto político de Mauricio Macri de elegir a Horacio Rodríguez Larreta por arriba de Gabriela Michetti? Pésimo, Alfredo, pésimo, ¿no? Pensá que Macri me hacía reír, ¿no? Alguna cosa que decía Macri, porque decía, ustedes los periodistas, creo que lo puso Luis Majul muy bien en la línea, se ríen porque, me hacen reír porque cuando somos hipócritas nos critican y cuando decimos la verdad nos critican también. Pero esta verdad era absolutamente innecesaria. Fue producto, lo cuenta una fuente muy del núcleo de un enojo que Macri tuvo con Gabriela Michetti, realmente, y lo pone a Macri en esta situación. Primero, internamente genera un estado de división del partido. Michetti ha llorado estos días, ha llorado de dolor, porque Michetti no es una ajena, es cofundadora esencial y tuvo mucho que ver en ganar la elección del 2007. Y siempre se ha definido como amiga de Mauricio Macri. Totalmente. Entonces, primero genera eso. Hay mucha bronca, decepción, y le genera un dolor a Michetti tremendo. Segundo, se expone él a un riesgo, porque no tiene ganancia. Si gana Michetti, vos decís, epa, ¿y cómo se planta ahora contra la Unión Cívica Radical, alguien que perdió la interna? Si gana Larreta, uno dice, ¿y qué ganó? Porque al contrario, va a estar la sospecha de que él puso todos los recursos para que ganara Larreta. ¿Qué ganó? Nada. La verdad que ha sido una torpeza fenomenal que yo solamente la puedo entender por el temor de que Rodríguez Larreta no gane la elección interna. Nelson, has trabajado mucho, tal vez has sido el periodista por tu condición de médico que más ha indagado respecto de la salud de la presidenta. Sí. Hoy, ¿qué sabes de ese tema? ¿Qué perspectivas tiene? La gente pregunta muchísimo en la calle. No quiero yo pecar de psicologista, pero mucha gente, esto que vos definías políticamente recién como una disociación con la realidad. Bueno, ¿qué cosa está pasando desde el punto de vista de la salud de la presidenta? Bueno, vos sabés que nosotros estamos trabajando en un libro que va a salir en septiembre sobre la salud de Cristina. Cristina está bajo el efecto del estrés, ¿no? Hay un estrés potente que preocupa muchísimo a todo su equipo médico. Después del hematoma subdural, Cristina, si ustedes se recuerdan, tuvo un periodo primero ahí se generó la angustia, la depresión, se juntó inclusive fue la operación de la madre, de cierta estabilidad en cuanto a la forma de expresarse. Hay un correlato muy fuerte entre los estados de Cristina y cómo se expresa. Seguro. Que se rompió en la época de los fondos buitres. Y allí Cristina dejó de tomar un medicamento que le había indicado con muy buen criterio el doctor Manes, que era el ácido valproico, que se da. El ácido valproico es un anticonvulsivante que se da para después de todos los operados de hematoma subdural, para evitar la posibilidad de convulsiones postoperatorias. Pero también es un modulador de los estados de ánimo, claro, que se da, por ejemplo, en la bipolaridad. La presidenta, esto nosotros lo vamos a detallar, y hubo algunas cosas que nosotros en este tiempo callamos a los efectos de, obviamente, todo lo institucional. Nosotros tenemos
reconfirmado. Esto lo escribió en su momento Franco Line, lo escribió muy bien y nosotros tenemos la profundización de esto. En la revista Noticias. Lo escribió un libro sobre el trastorno bipolar de la presidenta. La presidenta tiene una variación de trastorno bipolar. La enferma bipolar es su hermana, Giselle, que tiene una bipolaridad tipo 1. La presidenta tiene fue tratada de una bipolaridad tipo 3, fundamentalmente. Es decir, es una persona emocionalmente inestable, ¿no es cierto? Y esto es lo que se ve y lo que se vive adentro del gobierno, ¿eh? Lo que se vive adentro del gobierno es una persona muy afectada, ¿viste? Muy afectada por el estrés. Les cuesta el trato, el miedo a los gritos, las decisiones sorpresivas, intempestivas, las expresiones que se tienen, ¿no es cierto?, que están marcando este trastorno y alguna cosa más que vamos a estar revelando prontamente. Ahora, Nelson, vos has sido muy criticado como en general el grupo de periodistas independientes, pero particularmente atacado y criticado por este tema, sí, lo sé, por la salud de la presidenta. Sí. Me hace mucha ¿Por gracia. qué crees que fue así? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mira, lo tomé, hubo un periodo, fue tanto así que hubo algún grupo, ¿te acordás cuando salimos con el síndrome de Ubris y el conocimiento del hematoma subdural, que ahí en ese momento por precaución, si ustedes recuerdan, aquella vez nosotros hablamos, yo di una frase que decía: señora presidenta, sus médicos están muy preocupados, y uno a veces es precavido porque no quiere generar una tensión máxima sobre el paciente. Claro. Mira, tanto es así que hubo quienes me quisieron hacer un juicio para quitarme la licencia. Yo estoy absolutamente tranquilo por 3 cosas. Primero, porque mi trabajo es el de periodista. Yo estoy acá, hubiera violado un secreto si hubiera sido el médico de la presidenta. Claro, eso por más vale. Y lo hubiera dado. Jamás hubiera podido ser como tal, porque yo creo que de todas maneras le hubiera dicho: mire, tenemos que publicar la verdad, tenemos que decir de qué se trata y demás, porque el tema de la salud de los presidentes es un tema de incidencia en la política, como este caso lo demuestra. El segundo punto es que efectivamente es el tema de la salud de un presidente es un tema de Estado. Hoy hay un artículo muy interesante en The New York Times que hace un estudio retrospectivo de los 2 últimos años de Ronald Reagan y empiezan a ver los elementos compatibles con enfermedad de Alzheimer que él tuvo en esos 2 años y que por supuesto tuvieron consecuencias políticas. Claro. Entonces unos decían: digo, esto en su momento, ¿puede ser callado o no puede ser callado? Yo creo que no, porque eso influye directamente en decisiones que toma esa persona que nos afectan a todos. Y tercero, y saben cuál es mi absoluta tranquilidad, que todo lo que contamos fue verdad. Y que esta es la premisa máxima de todos los que nos preciamos de ser periodistas serios. Lo único que te mueve, el motor que te mueve es la música, es la búsqueda de la verdad. Sí, claro, por supuesto, Alfredo. Con este tema tan delicado. Yo lo entiendo que es un tema delicado y me abro al debate. El debate es: el tema de la salud de un presidente, ¿lo podemos callar si sabemos que tiene alteraciones que afectan su estado de tranquilidad mental y demás para tomar medidas o no? De ninguna manera, es de absoluto interés público. Así como lo planteo para la ciencia médica. ¿Qué hace un médico que atiende a un presidente así? Es decir, mi idea es generar esta polémica, no por lo que yo haya dicho, que ya está comprobado que es verdad, sino como tema para adelante, para futuro, ¿no es cierto? La Argentina tiene un historial muy tremendo con esto. A mí me tocó en este mismo estudio, el 16 de septiembre del año 2010, decirle a Néstor Kirchner: doctor Kirchner, cuídese porque usted se puede morir. Durante un mes y 15 días estuvo 678 hablando del papelón de Nelson Castro, cosas que a mí no me preocupaba. ¿Qué me preocupó? Porque además estuve en el gobierno que Néstor Kirchner finalmente falleció, pero no por no hacerme caso a mí, sino por no hacerle caso a algunos médicos que estaban diciendo esto que estábamos diciendo nosotros. Hoy Máximo Kirchner en la charla, en la última parte, a propósito del escrache al que fue sometido el doctor Ballester, puso en responsabilidad de los periodistas, de los medios de comunicación y de la Corpo y del Grupo Clarín la generación del odio, de la estigmatización y de los escraches.
Y yo decía hoy en la radio, es justamente al pero por revés. supuesto. La instalación del odio en la Argentina ha sido, yo diría, un producto de Néstor y de Cristina Kirchner. Eso no existía antes de ellos. Obvio, lo sufrimos nosotros con nuestras fotos en actos, digamos, en los cuales participaron funcionarios del gobierno y demás. Y juicios públicos. Juicios públicos. En las plazas. Exactamente. Magdalena tuvo un juicio, yo tuve un juicio en la plaza de Bonafini, Morales Solá, vos también te pasó. En la puerta de la radio, de la radio. 300 personas diciendo que Fernando Bravo y Alfredo Leuco se tienen que morir, digamos, escraches, pero así no de dos personas. Por eso digo, es repudiable ahora es repudiable lo de Ballesteros. No, lo dije hoy como todo escrache. ¿Sabés qué tranquilidad tenemos nosotros, Alfredo? Yo por eso cuando escucho esto de Máximo digo, son incorregibles. Tenemos los antecedentes, es decir, esto que decimos, no lo decimos ahora, lo dijimos siempre. Y lo dijimos también cuando quisieron escrachar a gente del gobierno que nos criticó, que nos escrachó y demás, y sin embargo siempre lo defendemos. Es decir, hemos tenido la coherencia. El kirchnerismo instaló esto profundamente y obviamente esto no da pie que la respuesta sea similar. Nuestra tranquilidad y coherencia es decir, vamos a criticar esto cuando lo haga quien le hiciere. A favor o en contra del kirchnerismo, a favor o en contra de cualquiera. No importa quién sea la víctima ni el victimario, todo escrache es cobardía. Todo escrache es cobardía y es protofascismo. Sí, claro. Y tenemos Mirá, Alfredo, y es muy importante que vos saques esto junto con Diego, porque hay cosas que se van a arreglar seguramente en la economía después que venga el nuevo gobierno. Este tema de lo que Jorge Lanata ha llamado la grieta, tenemos que trabajarlo todos muy fuertemente porque, por supuesto, hay hoy gente que no es kirchnerista que tiene las mismas conductas que le critica el kirchnerismo. Ha generado eso, ¿no? La retroalimentación y la grieta está muy virulenta de ambos lados. Quería preguntarte si en algún momento te provocó dolor alguna de estas cuestiones que te ha tocado vivir, juicios populares en la Plaza de Mayo, carteles tuyos donde la gente iba a escupir, alguna manifestación en la calle. El ataque sistemático. Desde el aparato de propaganda del Estado, no desde un par, digamos, que hay paridad, sino desde el Estado, ¿no? Mira, no me produjo dolor, te lo voy a ser sincero, la verdad que no me quitó el sueño ninguno. Me produjo, sí, pena por el país. No en lo personal, porque los que más sufren son los familiares. Claro. ¿No? Mi mamá, mi papá, mi hermano y demás, y lo entendieron. Cuando vos les podés demostrar que estás tranquilo, a ellos les cuesta, les pasó lo mismo a ustedes, ¿no es cierto? Mira, quédate tranquilo que yo estoy tranquilo. Y eso se lo podés transmitir, ¿no es cierto? Pero a mí me da pena por la Argentina como sociedad. Porque a mí me da profunda pena hoy que haya en la sociedad gentes que no se saludan unos a otros, como nos pasa a nosotros, como gente amiga que te dice, no, Nelson, con vos no me puedo sentar más. Le digo, ¿pero por qué no te puedo sentar más? Porque vos sos muy crítico del gobierno. Le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? No me puedo sentar más con vos. Entonces, yo le digo, mira, yo me puedo sentar con vos todo el tiempo. Le digo, eso es lo que más pena me da y me genera inquietud de cara hacia el futuro, porque es decir, nosotros tenemos que remontar esto, sin duda, que va a ser muy difícil, porque estos estados de animosidad, en algunos casos de odio y demás, son muy fuertes. Una cosa es decir, mira, nos tenemos que abrazar todos enunciativamente, y otra cosa que vos vayas a lo concreto a abrazarse, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento muy impactante para mí, como elemento de deterioro de la Argentina. Es decir, después de 30 años de democracia, digo, ¿qué cosa? Hemos retrocedido, porque eso no lo teníamos. En el 2001 teníamos crisis, teníamos un montón de cosas, no teníamos esto. Hoy tenemos esto encima de los problemas que tenemos. Sin lugar a dudas. Nelson, ha sido realmente muy amable por haber venido a este programa de Los Leuco, esta casa de periodistas de Los Leuco. Me sentí como en mi casa, así que gracias Alfredo, gracias Diego. Gracias Nelson. Encantado de estar acá y de saber que les va tan bien. Gracias. Muchísimas gracias. No se vayan, no se vayan. Un verdadero lujo. Nelson Castro.